Suele decirse, y con razón, que la política es dinámica. Se agregó en los últimos años, de mi parte, vertiginosa. Impredecible para algunos, para mí es lógica, desde la concepción del poder. Hoy quien lo ostenta es la Libertad Avanza, no solamente por las encuestas, porque tiene en sus manos el Ejecutivo Nacional con indicadores en lo macro que le permiten a Milei decir lo que él dice, lo que él cree y siente. Y también un tal Mauricio Macri, que quiere desafiar junto a su primo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se hace el desdoblamiento. Y Karina Milei le contesta a Macri, y después Milei le dice a Macri, ¿por qué no nos juntamos a hacer una alianza electoral mirando la provincia de Buenos Aires para, esta es la palabra, arrasar o enterrar al kirchnerismo? Que hoy lo gobierna no el kirchnerismo, sino Axel Kicillof, que va con una pata diciendo que la patria es el otro. ¿Por qué esta introducción tiene que ver con lo que denomino poder? Porque es impredecible saber cómo va a cerrar la ecuación para luego usted mirar en la lista y encontrar en una sábana o parecida a una sábana lo que necesita como representación cuando está desgastándose lo que es la expresión legislativa por una inercia clara de Milei, que si no existiese Congreso sería mejor. Y lo digo porque es el segundo año que la Argentina no tiene presupuesto. Es la prórroga del 23, algo que no había ocurrido. Y eso, en una lectura muy simple, quiere decir que las pocas manos que tiene Milei en el Congreso, sumado a aquellos que siempre están, le dan la venia para que esto funcione por decreto. La política tiene que ver con el nivel de consenso, sin caer en actitudes naif o inocentes, sino con la construcción de pasajes para que la población se sienta contenida. Entonces voy a hablar ahora con alguien que en todos los medios nacionales se destaca que la pata evangelista del PRO cerró con Milei. Y cuando esta noticia se consumó, al otro día Milei le estaba diciendo a Macri, ¿por qué no cerramos con el PRO? Todo eso en menos de 24 horas. Por eso muchos no quieren saber nada de la política. Pero hay pocos que siempre entienden el poder. Presentación y hablamos con Capararulo, que es una nueva oportunidad que desembarcan en la Libertad Avanza, de la mano de Karina en la provincia de Buenos Aires. Así están escritas las cartas, vamos a ver cómo es el juego. Presentación y venimos. Ustedes estaban en el PRO. La pregunta es por qué se fueron del PRO y están en la Libertad Avanza. ¿Y qué pasaría si mañana las cúpulas, la superestructura del PRO y la Libertad Avanza cierran el negocio electoral para la provincia de Buenos Aires? Y todo en menos de 24 horas esto, ¿eh? Muchísimas gracias, Rubén, por esta entrevista. Paso a aclarar. Nosotros no estábamos en el PRO. Éramos parte de Juntos por el Cambio porque somos un partido que se llama UNO, bien como lo dijiste en la introducción, una nueva oportunidad. Sí. Teníamos un acuerdo con el PRO, que es diferente. No éramos parte del PRO. ¿Viste cómo se tituló todo, no? Sí. Porque también tiene que ver con el desarrollo de un partido político incipiente como es uno, es decir, tiene años para recorrer en una crisis impactante que vive la Argentina, destrucción de partidos políticos. Ellos hay un montón. Ahora, partidos políticos, el único que tiene orgánica es la Unión Cívica Radical. Orgánica porque una convención y resuelve. Entonces, está bien que aclares, porque para muchos era la pata del PRO. No quiere decir que sean PRO, pero era la pata evangélica del PRO. Hecha esta aclaración, adelante. Sí, con respecto a esto que decías del radicalismo, nosotros también tenemos el partido ya conformado en diferentes provincias y con diferentes
alianzas y también con diferentes funcionarios que están en diferentes gobiernos. Basándome en esto, yo creo que desembarco no, nos sentamos, el acuerdo, no alianza, porque parece que es una mala palabra alianza en este país, pero sí el acuerdo, como vos bien decías anteriormente, disenso y consenso. El estar de acuerdo no significa estar de acuerdo siempre en todo. ¿Y en qué están de acuerdo con la propuesta y modelo de Milei ustedes? Nosotros estamos de acuerdo con el orden, por ejemplo. El orden. El orden. Hay un orden. A nivel provincial y a nivel municipal, hablando bien de Moreno, cosa que no existe. Se están acomodando algunas cosas, nos hemos tenido que ajustar. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, como por ejemplo el ajuste a los jubilados y pensionados y discapacitados. No estoy totalmente de acuerdo. No totalmente, no estoy para nada de acuerdo con eso. Eso forma parte de una cuestión medular de Milei, que es el déficit. El déficit es lo primero. Entonces, si eso arrasa con jubilados, pensionados o sectores vulnerables, no le importa. Claro que no se puede estar de acuerdo, si es que vos decís que el disenso y el consenso importa. Sin embargo... Bueno, en este disenso y consenso, a la hora de sentarnos, ellos saben nuestra postura. Cuando nos sentamos con Sebastián Pareja, por ejemplo, ellos saben. Cuando nos llaman a una reunión a sentarnos y discutir, ellos ya saben, porque si hay algo que la Libertad Avanza no tiene es que son improvisados. Saben con quién se sientan. ¿No es lo rancio del peronismo en la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza? Te pregunto, porque es lo que dicen muchos. Tendrías que preguntar lo que dicen. Pero vos sos un tipo que hace política. Vos ves cómo se conformó la Libertad Avanza en la elección anterior. Sí, claro que había desprendimientos del peronismo. Por supuesto que el peronismo, más que el menemismo, el peronismo, hoy tiene representantes en el gobierno de Milei. Claramente lo tiene. Es decir, Franco, a todos le digo lo mismo. Tal vez porque no tiene mucha edad, pero Guillermo Franco fue un hombre muy importante en la presidencia de Menem. Bueno, hay muchos que vienen del masismo, muchos que vienen del kirchnerismo. Ellos tienen la concepción de todo aquel que abrace la libertad, se suma. Bueno, así lo tuvieron a Barrio Nuevo, pero Barrio Nuevo evidentemente no le gusta la libertad, por eso se fue. Hay muchos que entran para hacer negocios. Nosotros no somos eso. Nosotros somos, de hecho, una nueva oportunidad. ¿Qué es la pata evangélica? Contame eso, me interesa. No, lo titularon mal, porque nosotros somos un partido en el cual tenemos nuestros valores. Son celestes, ustedes un partido dentro de lo que es celeste. Fíjate que ahora se mueve todo por palabra, ¿no? O algoritmo, que bueno, ustedes son celestes. El celeste era el color de la defensa de la vida. Sí. Desde un primer momento, sí. De hecho, yo me fui del anterior partido en el cual militaba porque no compartía ese tipo de cosas. Vos lo sabés muy bien, yo te lo había dicho en una anterior entrevista que me hiciste. Yo no comulgo con la ideología de la muerte. El aborto es la muerte. Y el hambre es la muerte. El desfinanciamiento de muchas cosas es la muerte, como le pasa a la provincia de Buenos Aires, que no hay números, por ejemplo, de la pobreza en la provincia de Buenos Aires. Solamente se conoce a nivel nacional. Claro, porque aquellos que gobiernan, salvo ese pedazo, esos 4 años que no gobernó el peronismo, rancio, como vos decís, que el kirchnerismo, esta pata que tiene dentro del peronismo, es la pasta base, considero, de la política. ¿Cuál es la pasta base? Para mí el kirchnerismo es la pasta base de la política, porque es lo que más destruye. Destruyó la provincia de Buenos Aires, lo podemos ver. ¿Hace cuánto que gobierna? 16 años y seguimos viendo que Lázaro Báez quiere salir de la cárcel, vemos que se venden sus propiedades, seguimos hablando de ellos todavía. Juntos por el Cambio ganó y estuvo 4 años. Y la población elige, porque esta es una democracia. Y si hace muchos años que gobierna es porque una parte de la población elige esa opción. Es decir, ¿cómo ustedes pueden presentarse como una opción distinta? Nos presentamos en una opción distinta dentro de todo este marco. A ver, donde hay gente que no se la juega, nosotros nos las hemos jugado en el 19, por ejemplo. Nosotros hace muy poquitito cumplimos 5 años. En el 19... finales de las elecciones del 19, cuando, como vos decías, esta destrucción de la política, nosotros consideramos que la política es la oportunidad de cambiar la realidad de la gente.
pero no persiguiendo el poder por el poder mismo, cosa que muchos hacen. Y yo te voy a ser totalmente sincero mirándote a los ojos. Yo no preciso un cargo político. A mí me gusta hacer política. Cuando vos ves muchos que están ya repartiéndose cargos sin tener nada. Le pasó Juntos por el Cambio anteriormente. Chocó en el 21, ganó, y en el 23 la chocó. Se repartían los cargos, se pelearon. Y eso es lo que nosotros no hacemos. En el 19 perdió. Ganó Alberto en el 19 hasta el 23. Así fue. No, considero ahora que se pelearon tanto. Claro, bueno, sí, ahí hubo una interna, pero fíjate que hasta eso, porque hubo una interna entre Macri, que jugó para desgastar a Larreta, que Larreta es un tipo del medio, se parece más a vos por lo que estás diciendo, es un tipo del medio, y parece que hoy no hay medio. La pregunta es si vos en tu análisis concebís que hoy la ira y la violencia son dos vectores importantes del poder, no de la política. La política para mí tiene otra faceta, tiene otro color, pero el odio y la ira desplegada, ¿no percibís eso que hay hoy? Que viene de antes, ¿no? Sí, sí. Hay un sedimento anterior, pero parece que hoy se volvió política, ¿eso no lo ves? Primero principal, creo que Larreta y yo estamos Larreta está enfrente. Y sí, considero que sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué la ira y la violencia hoy en las estructuras de la política o quien aspira al poder es dominante? Considero que porque la gente está violenta también en la calle. Entonces... y entonces el dirigente reproduce la violencia de la gente, ¿me decís? No sé, pero sí, a ver, el que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ¿de dónde salió? 2001. ¿De dónde salió? ¿Del gobierno de la Alianza o de la gente que lo gritaba? Fue un repudio a toda la dirigencia. Por supuesto. Estado cívico económico y hubo muertos en aquel momento, muchos muertos, sí. Costiquitas y Santillán fueron en el gobierno de Duhalde, que el gobierno de facto, porque él se subió al poder. Pero sí, considero que sí. A ver, la gente, los dirigentes no son inocentes. Replican lo que quiere escuchar la gente. Nosotros no. Y te vuelvo a decir, yo no voy a decirle a la gente, crean en nosotros porque mañana le cambiamos la realidad. Eso es mentira. Como muchas veces le digo a la gente, aquel candidato intendente que te quiera decir, te asfalto Moreno, te lo está mintiendo, porque no te asfalta Moreno en 4 años. No se cambia algo que viene destruido hace 50 en 4 años. No, es cierto, no se cambia ni a nivel nacional, que es un argumento del presidente que acompaña a vos hoy, es decir, no puedo cambiar esto, hice el ajuste más brutal de la humanidad, ¿no? Y lo destaca él, como si eso no tuviese consecuencias humanas, pero en el orden local yo soy crítico de la gestión esta y cualquiera, si mañana estarías vos, haría exactamente lo mismo, pero yo no puedo decir que nos hicieron mejorados, estaría mintiendo, sinceramente. Yo no puedo decir que no se intentó hacer un polideportivo como el Cuartel Quinto. Yo discuto la tierra, discuto el modo, discuto la forma, el contenido, el ejercicio de lo administrativo del poder. Bueno, creo que hoy se adolece bastante la inquietud de saber cómo es lo público, pero sí la descalificación es dominante. Totalmente. Nosotros fuimos descalificados, pero por completo, por nuestra condición de fe. A mí me han defenestrado. De hecho... ¿Vos no replicás la violencia? ¿No sentís que a veces replicás la violencia? No. Mira, a mí me pasó en el Consejo Deliberante cuando presentamos un proyecto hace alrededor de 3 años que 2 concejales nos insultaban prácticamente dentro del Consejo con el poder, dentro del atril con el dedito. De hecho que fui y presenté una denuncia ante el INADI porque esa violencia la generaba que ya un dirigente te violente, vos que sos un tipo de pie o de a pie, ¿qué haces contra eso? Contra aquel que tiene todo el poder. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué podés hacer? Pasa con la gente que, che, mirá, tengo un problema en mi calle y el dirigente no te lo soluciona. ¿Qué haces? Eso es violento también. El tipo que tiene el poder para solucionarte que en tu cuadra no haya inseguridad, eso es violencia también. No solamente el tipo que te está gritando arriba de un atril, sino también el tipo que no te soluciona el problema. ¿Cuándo se juntan con Ramón Vera ustedes? Vos sos Moreno, uno Moreno, y Ramón Vera es un hombre que trabaja mucho con Sebastián Pareja. Sí.
y arma la primera, y algo más está armando. Pero, ¿cuándo se juntan o ya se juntaron? Hemos tenido charlas, pero la referente, quien es referente en Moreno es su hija, Andrea. Tenemos charlas permanentemente con ella y estamos organizando una reunión. Lo que pasa es que de esto recién empieza el mes, el año recién empieza. Está bien, pero cuando se hace un acuerdo de partes, ¿Sí? la parte que más fuerza tiene dice, presento esta credencial, y el que menos tiene, que sería uno porque recién arranca, dice, bueno, yo acompaño. Pero después están las expectativas. Y no es inocente que se haga un acuerdo en un año como el 25, donde se juega una elección. Por lo tanto, las apetencias o las búsquedas son naturales en la política electoral. Bueno, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren acompañar o quieren estar en la lista? ¿Tienen expectativa de llevar a uno al Consejo Deliberante, un consejo degradado de hace tiempo? Eso quiero saber. El consejo, me gustaría saber por qué degradado, pero No, lo digo siempre, sí. No lo voy a repetir ahora. el consejo yo creo que necesita nuevas caras, necesita la vieja política que viene el consejo teniendo hace años, porque que haya nuevas caras en muchos lados no significa que haya políticas nuevas. Que vos repitas las cosas no significa que consigas resultados diferentes. Acá tenemos la costumbre de cuando el municipio, por ejemplo, o el oficialismo se manda de las suyas, no sesionan. Pasó con el empleado público, que corrían los concejales para no presentarse y sesionar el fallecimiento del empleado público. Eso se tiene que terminar. Los que tienen la responsabilidad de ir en la lista, los que toman el cargo, tienen la responsabilidad de dar la cara. Es fácil esto, eso es la política. Dar la cara adelante. Y la libertad avanza y uno están para dar ese salto en Moreno, para provocar un resultado electoral sorprendente. Decís vos que el pueblo de Moreno puede escuchar la propuesta de la libertad avanza y de uno como una alternativa, algo transformador. Bueno, de hecho creo que no voy a hablar por la libertad avanza, pero ellos consiguieron concejales que perdió Juntos. Cuando estuvimos, que acompañamos, evidentemente el vecino no nos escuchó o no quiso escucharnos, o mejor dicho, no logramos convencer con algo superador, y de los errores se aprende. Entonces, ¿cuándo aprendés? Cuando escuchás. Cuando el vecino te habla y vos escuchás. Eso es lo importante. Evidentemente la libertad avanza consiguió que el vecino lo escuche o consiguió meter gente nueva. Y esa gente que es de a pie, porque lo conozco a Chávez, que viene de Cuartel Quinto, no lo conozco en su faceta política, pero sí como docente. ¿A qué voy con esto? El Moreno necesita no solamente algo nuevo, como decía anteriormente, sino necesita gente que dé la cara, que presente proyectos. Nosotros, no siendo gestión, no teniendo a nadie en el consejo, teniendo 5 años de creación, hemos presentado 29 proyectos al Consejo Deliberante. Uno que el mismo Consejo nos robó, uno que el mismo oficialismo nos robó. Cuando fue aprobado, un año después, el Consejo Deliberante presenta con el nombrecito de la intendente para ser aprobado. Cosa que nosotros, el proyecto para que el 23 tenga 2 recorridos en Cuartel Quinto. Ellos lo aprobaron cuando nosotros lo presentamos, pero nunca lo pusieron en gestión. Cuando se vinieron las elecciones el año pasado, salieron a proponerlo, pero no podés votar algo que ya fue votado. O son inoperantes, como que considero que lo son muchos, o no saben hacer su trabajo. ¿Vas a estar en la lista? ¿Querés estar en la lista? No sé. Bueno, pero uno va a tener que poner uno en la lista, o una. Sí, mira, el año pasado, el anteaño pasado, porque ya me quedé con... El anteaño pasado nosotros acompañamos y estuvimos yo estuve tercer consejero escolar. El tema del cargo no es importante, es que vos tenés. Es lo mismo que vos tengas un comercio y no tenés nada para ofrecerle, pero tenés un comercio enorme. Vos podés tener una lista impresionante, podés tener el mejor equipo y no se te cae una idea. Eso es lo que pasa. ¿Cómo se le gana finalmente a Mariel Fernández, que es una figura
que ha crecido por fuera de Moreno, que tiene una presencia a nivel provincial y nacional y que tiene legítimamente aspiraciones de ser mucho más que una alcaldesa. ¿Cómo se le gana? Primero y principal, creo que ellos vienen aceitados hace muchísimos años, lo único que cambiaron fueron los nombres, porque la misma política de Marielle, la misma política de Walter Festa, la misma política de hecho, lo decían ellos, son hijos políticos de Mariano Wes. No cambia. Vos podés mismo decir, ¿algo cambió en Moreno a comparación de los otros distritos que nos rodean? No cambió. Moreno sigue siendo el mismo Moreno viejo de siempre. ¿Cómo se le gana? Y no sé cómo se le gana, porque son una estructura de hace 50 años que viene maquinada con lo mismo. Nadie viene, ninguno del mismo sello político nos viene gobernando. Ninguno tiene nada nuevo. Creo que esto es, voy a usar una frase que tiene el oficialismo, esto es una batalla cultural. Esto no se cambia dentro del Consejo, se cambia afuera. A ver, las cosas se rompen desde afuera. ¿Cómo las rompes? Con algo nuevo, con algo diferente. Cuando nosotros presentamos, nos sentamos con los vecinos y charlamos sobre la problemática, esa problemática la llevamos a un consejo totalmente burocrático y ahí murieron los proyectos. Ese es el problema. ¿Cómo cambiás eso? ¿Cómo le ganás a esa burocracia que viene hace 50 años? ¿Cómo se le cambia? Marielle tendrá su postura, creo que es la cuarta o la quinta dentro de la sucesión a nivel nacional dentro del peronismo. Nadie llega a ese cargo porque sí, porque poder tiene, es mucho el poder que tiene muchos aliados políticos que juegan diferente, pero a la hora de las alianzas, ella pone los huevos en diferentes canastas, todos los políticos lo hacen, pero lo superador es venir y decir, yo no soy esa vieja política, yo no persigo un cargo político, yo persigo que en mi casa, por lo menos, pase el basurero.